Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos a un académico muy reconocido, muy querido, un joven académico, pues que ha hecho una carrera extraordinaria dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un hombre que es doctor en Derecho Constitucional por la Complutense de Madrid, es un académico, investigador nivel 2 de CONACYT, además, pues ha desempeñado cargos académicos también en la propia universidad como abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria, y es autor, coautor y coordinador de 35 libros y ha impartido más de 350 conferencias y ponencias, tanto en México como en el extranjero. Entonces es un placer tener con nosotros al doctor César Astudillo Reyes, muy querido y muy reconocido. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros en este programa para platicar acerca de las reflexiones sobre la reforma judicial. Bienvenido. César Astudillo, doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Bolonia, Italia. Es académico de la UNAM e investigador nacional nivel 2 del CONACYT. Sus líneas de investigación son derechos humanos, democracia y justicia constitucional. Entre 2015 y 2017 desempeñó los cargos de abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria dentro de la Administración Central de la UNAM, con los rectores José Narro Robles y Enrique Graue Weschers. Es autor, coautor y coordinador de 35 libros y ha impartido más de 350 conferencias y ponencias en México y el extranjero. Es articulista en el periódico El Universal. Bueno, como hemos señalado, hoy tenemos un invitado muy especial. Un académico, como ya lo hemos presentado, muy querido, muy reconocido, muy estimado, muy joven además, pero bueno, una gente que ha tenido una carrera académica importantísima, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, haciendo muchos posgrados en el extranjero, escritor de muchas obras, bueno, toda una institución. Es un placer tener con nosotros para platicar acerca de las reflexiones sobre la reforma judicial a mi querido paisano y amigo, el doctor César Astudillo Reyes. César, gracias por aceptar. Bienvenido a este programa y gracias por compartirnos tus opiniones, tus experiencias, que sabemos son muy valiosas. Bienvenido. El agradecido soy yo, querida ministra. La verdad es que me da muchísimo gusto poder reflexionar contigo en este programa. No, pues al contrario, los beneficiados y los suertudos somos nosotros, nosotros. Pues César, entramos de lleno a las preguntas sobre este tema tan interesante del que has aceptado platicar con nosotros, que es, ¿cuál es tu opinión de la reforma judicial aprobada? ¿Qué opina la academia de esto? Bueno, es una pregunta muy significativa. Lo cierto es que desde hace algunos años he venido profundizando en mis estudios académicos sobre no solamente la función que realizan los tribunales constitucionales en una democracia. La Suprema Corte justo está cumpliendo un ciclo de 30 años de asumir esa función desde la reforma importantísima de diciembre de 1994, y a partir de eso también he entrado a cuestiones no solamente de la elección de jueces constitucionales o magistrados de acuerdo a la nomenclatura más utilizada, y también a cuestiones de funcionamiento, y eso me ha permitido tener de alguna manera información comparada. Incluso uno de mis libros así lo señala, que no recomiendo, o al menos en esa reflexión quedó patentizado, que no se recomienda en términos generales el modelo de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia por voto popular. ¿Por qué? Porque es verdad, en una de las obras que tuve oportunidad de reflexionar sobre ello, advertimos que el modelo, la única referencia que en donde existe, se ha echado a andar, e incluso ya se tienen elementos para analizar
repercusiones y han sido negativas es en el país de Bolivia, es, digamos, aquí dentro de nuestro continente. A nivel comparado, digamos, los modelos clásicos son modelos que hacen converger la participación de dos o más poderes del Estado, regularmente el Ejecutivo y el Legislativo. Hay también otros que le dan ocasión al Poder Judicial en una manera o colaborativa, en donde, digamos, como el modelo mexicano, parecido al modelo estadounidense, un poder propone y otro poder designa, que es el caso del Ejecutivo con el Legislativo, pero también hay otros modelos que son de designación directa. Recuerdo el caso italiano, en donde el presidente de la República directamente designa a un número de jueces constitucionales, el Parlamento designa a otros y el Consejo de la Magistratura designa a otros de manera directa, y eso hace confluir las voluntades de los principales poderes. Una vez visto esto y visto la forma en que se planteó el modelo en Bolivia, pues claro, y sus resultados sobre todo, claro que advierto que no es la mejor de solución para nuestro país. Yo creo que vamos a ver en el corto, mediano, pero esto va a repercutir en el largo plazo, una afectación profunda a la función judicial, sobre todo porque estamos modificando el perfil de los juzgadores, porque los estamos haciendo entrar a un terreno desconocido, que es el terreno político, porque estamos quitando elementos de especialización, que hoy es muy importante, y me parece que el Poder Judicial de la Federación ha dado muestras en estos 30 años de haber adquirido en todos sus perfiles una especialización muy importante, que ahora va a empezar también a disminuir, porque van a entrar con un perfil distinto, van a entrar con una especialización mucho menor a la que hoy se tienen, y van a entrar también aderezados por un conjunto de intereses políticos que son claramente quienes los van a impulsar, no solamente para ingresar, sino para permanecer. Recordemos que la reforma también introduce este elemento de la reelección, que en todos los casos no está, digamos, no es una institución que para la cuestión judicial se considere positiva. Se puede considerar positiva para el Parlamento en este ámbito de la profesionalización parlamentaria, pero para la independencia e imparcialidad judicial no. Entonces, en términos generales, mi opinión es negativa, mi opinión es también de preocupación, y lo he dejado patentizado. Recordarás que Investigaciones Jurídicas emitió un análisis técnico de todas las 18 reformas constitucionales y las 2 reformas legales, y ahí pude escribir sobre esto, en donde mostré mis preocupaciones, básicamente. Y sí, conozco muy bien tu sentir, precisamente por ese estudio tan detallado que hizo el Instituto de Investigaciones, en el que tú, por supuesto, participaste. ¿Y consideras, César, que se afectan garantías judiciales con esta reforma? Yo creo que sí. De hecho, de alguna manera, en ese texto que me pidió, que hicimos en Investigaciones Jurídicas, yo lo dividí en 2 partes, porque recordarás que cuando se presentó la iniciativa el 5 de febrero de este año, casi toda la discusión de febrero hasta el momento reciente de la aprobación se había centrado en el método de designación por voto popular de la judicatura, de la magistratura, de ministras y ministros, pero yo advertí que había otra parte que no se le estaba dando el peso en la reflexión que se merecía. Y esto tiene que ver también con un antiguo libro que hicimos conjuntamente, imagínate, el doctor Héctor Fix-Zamudio y yo, en memoria de otro queridísimo universitario que también pasó por la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Carpizo. Ese libro le llamamos el Estatuto Constitucional de los Jueces Constitucionales en América Latina y Europa. Y lo que hicimos básicamente fue pedirles, convocar a un conjunto de académicos muy destacados, muchos de ellos que habían sido jueces constitucionales. Ahora recuerdo, por ejemplo, el profesor Manuel Aragón, que aparte de ser académico, fue magistrado constitucional del Tribunal Constitucional Español. Él, por ejemplo, escribió y así muchos otros, de cuál era el régimen de garantías que el orden constitucional les confiere a los integrantes de los tribunales constitucionales. Y en ese sentido, recuerdo que cuando hicimos ese libro, a mí me tocó escribir sobre México, y yo detecté que el sistema mexicano
establece 14 grandes garantías en favor de los ministros de la Corte. Esto solo estaba centrado en los ministros. Bueno, digamos, y a partir de ahí hice una selección utilizando una nomenclatura que es más bien utilizada en el derecho comparado, le llamamos justo el estatuto jurídico de la magistratura, y ahí se estacionan estas 14 garantías. Bueno, ahora vista la reforma judicial, veo que se modifican 10 de 14, lo cual no es menor. Se modifica el tema de la estabilidad del encargo, la duración, el sistema de nombramiento, la inamovilidad, el régimen de responsabilidades, la garantía económica, ¿sí? Digamos, el principio de independencia e imparcialidad, las incompatibilidades, y sobre todo el régimen disciplinario, ¿no? El régimen de responsabilidades, y también aderezado con la permanencia, que es en nuestro caso la inamovilidad. Se cambia la inamovilidad como se tenía actualmente a un régimen, por ciertos cargos de un periodo fijo y en donde no hay reelección, y otros en donde es un periodo fijo y donde sí hay reelección. Entonces, en ese estudio lo que hago es decir cómo ese sistema de garantías, en lugar de que se fortalezca, más bien se debilita. Entonces, cuando unimos estas dos grandes piezas de las garantías judiciales y el modelo de designación, mi conclusión es que vamos a tener perfiles menos especializados, cada vez más politizados, que en el ejercicio de su función se van a ver acompañados de menos garantías para su desenvolvimiento independiente e imparcial. Y eso también, de alguna manera, como la reforma hoy en día ya está aprobada, ya es un hecho, pues es algo que debe preocuparnos hacia adelante. Por eso empecé diciendo que la función judicial va a cambiar de manera importante en el corto porque va a haber una sustitución inminente de los juzgadores, en el mediano y en el largo plazo. En el mediano porque ya en estos días se ha discutido mucho en redes sociales sobre la curva de aprendizaje, ¿no? Eso es en el mediano plazo, de ver quienes dejan la función y quienes toman la función, cuánto se va a llevar para que logren conocer los asuntos, tomar el hilo de en qué fase procesal se habrán quedado, y a partir de ahí llevarlos, digamos, instruirlos para llegar a la fase resolutiva. Bueno, y en el largo plazo, pues esto también vamos a ver que vamos a tener una justicia, me parece, cada vez más politizada. Y qué impresión. Eso es, pues, desde mi punto de vista, bastante grave. Pero me habías dicho que esto está como más enfocado al nombramiento de ministros. ¿Y tú consideras la elección popular positiva para otro tipo de juzgadores que no sean ministras y ministros, para las y los juzgadores jueces de distrito, magistrados de circuito o jueces del orden común? Yo la considero riesgosa para todos los integrantes de la judicatura, incluso visto lo que ahora también se le ha puesto poca atención, es el impacto que va a tener la reforma en los poderes judiciales de las entidades federativas, en donde también un método electivo va a estar presente. Es casi de lo poco que se traslada del mismo modelo electivo al ámbito federal y al ámbito local. Yo lo desaconsejo porque, déjame un poco contarte lo que fue un hallazgo de este libro que hace tiempo escribí sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero hicimos un capítulo comparado, el doctor Estrada Marún y yo, que fuimos los autores de este libro, y ahí pudimos analizar la primera experiencia de Bolivia. Bolivia introduce este método en 2009 y lo echa a andar en 2011, en la primera elección. Bueno, ahí no se permitía hacer campaña, digamos, solo para los integrantes del Tribunal Constitucional, para los demás no. Pero lo que resultó ahí es que el gobierno claramente estableció, como el modelo establece un filtro parlamentario, uno tenía que llegar, si uno quiere ser magistrado constitucional ahí, puede, una vez que sale la convocatoria, llegar a inscribirse, decir, oigan, yo quiero postularme. Pero había una preselección parlamentaria. Y esa preselección era todo, ¿no? Ahí quedaban afuera
imagínate, ¿no? Los abogados que de alguna manera han sido críticos con ciertas decisiones, algunos magistrados de tribunales menores que también no son afines. Bueno, había una criba, ¿no? Esto de alguna manera trasladado aquí también va a ser la postulación que va a hacer el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque cada quien va a postular a perfiles que, digamos, le sean afines, le sean cercanos. Bueno, después allá, como no había campaña, realmente nadie conocía a los candidatos. Y lo que sucedió es que el gobierno apoyó a los suyos. La oposición, cuando se dio cuenta de eso, tomó a algunos y apoyó a los suyos. Los medios de comunicación, cuando vieron esto y que ellos tenían la posibilidad de darles entrada a la radio y la televisión, apoyaron a otros candidatos. La iglesia apoyó candidatos, los sindicatos apoyaron a candidatos, de tal suerte que llegaron con un nivel de compromisos muy elevados y que al final del día hay un dato que sí quisiera destacar, porque eso tenemos que ver cuál va a ser el impacto que va a generar aquí. Bolivia tiene un sistema de elección de voto obligatorio. Ahí tienen la obligación de ir a votar. Y si no votan, hay sanciones administrativas. Y eso hace que en cada elección se vea que hay participaciones que están por encima del 90%, ¿no? Bueno, aún con esto, los resultados tuvieron, quien ganó en términos porcentuales más del 50% fue voto en blanco y voto nulo. Es decir, sí fueron a votar, pero dejaron las boletas en blanco, ¿sí? O Pero fueron no a querían votar. ser sancionados. No, sí, no querían ser sancionados. Lo conozco. Fueron, pero no supieron elegir exactamente. E imagínate, ve esto, ahí el Tribunal Constitucional se integra con 7 propietarios y 7 suplentes. Los 14 se eligen directamente. Bueno, los que ganaron con el 5.4% de los votos totales, de los votos válidos, ¿sí? Los segundos con el 3,5%, los últimos, literal, con el 1.8%. Imaginemos si eso, porque así se nos ha dicho en esta reforma, es para democratizar, para darle legitimidad al Poder Judicial, que entren a una instancia de la mayor jerarquía, como es el Tribunal Constitucional, personas que obtuvieron el 1.8% de los votos, ¿no? En un sistema, ojo, por eso lo remarqué, en un sistema de voto obligatorio. Imaginemos aquí que tenemos un sistema de voto potestativo en donde regularmente en una elección presidencial va a votar el 60%, ¿no? Vamos a ver cuántos van a poder ir a votar. Si bien van, exacto. Entonces, yo la desaconsejo no solamente para la Corte, para el Poder Judicial de la Federación, sino realmente para los poderes judiciales en términos generales. Sí, no, las razones que das son total y absolutamente válidas. Realmente el porcentaje de votación es mínimo. Y como tú bien lo has señalado, en un sistema como el nuestro, en el que no te obligan a ir a votar, que es un derecho si tú lo quieres, bueno, es un derecho y una obligación como ciudadanos, pero no hay una sanción si no vas. Claro. Es no ir y se acabó. Y eso, sí, y con otra particularidad, ministra, que, repito, ahí los bolivianos tenían una boleta con 14 nombres, 7 propietarios, 7 suplentes. Aquí van a tener un volumen de nombres inabarcable. Ese va a ser un problema técnico de la elección, que nos va a poner un reto mayúsculo y ahí creo que vamos a empezar a enfrentar problemas reales. fíjate, nomás en el Distrito Federal hacían nunca, bueno, Distrito Federal ya no, la Ciudad de México. hablo. En la Ciudad de México, que tenemos tantos juzgados y tantos tribunales de apelación y unitarios y plenos regionales, pues se hablaba de una lista como de 400 jueces y magistrados que se tienen que nombrar. Ponte tú que con los que se han jubilado, que con lo que dicen que se va a partir en dos, una tómbola, los que se van en el 2025 y los que se van en el 27, Claro. ya, no vayamos más lejos, con 100 que quede, con 100, y nos estamos poniendo benévolos, con 100 que elegirse. Nada más imagínate una boleta de 100, que por cada puesto tienen que ser 6 candidatos. Son 600. Son 600. Nada más para que cada quien termine de leer los nombres y pueda decidir por quién va a votar, y además creo que hay que anotarlos. ¿Cuánto tiempo va a llevarse una persona para emitir su voto? O sea, Correcto. Es impensable. Correcto. Realmente ahorita el tema electoral va a ser el tema más
complicado, digamos complicado operativamente, después está la parte sustantiva, pero como ya vamos hacia eso, finalmente el proceso electoral pues por los plazos que establece la propia reforma, es inminente. Eso va a ser un reto mayúsculo, vamos a ver si se puede resolver de manera adecuada. Claro. Otra de las cuestiones que marca la reforma, querido César, es la desaparición de las salas. En tu opinión, ¿qué efectos puede tener esta desaparición de las salas? La verdad, ahí sí no sé realmente qué haya motivado esta decisión. Lo único que se me ocurre es el desconocimiento del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, de sus competencias y de la evolución. Y hoy en día otros tribunales constitucionales están tratando de modificar su organización y su funcionamiento para ser más eficaces, porque están también viendo que hay cuellos de botella que están retardando el acceso y la impartición de justicia. Nosotros ahorita dimos una vuelta en U, ¿no? Porque el mayor volumen, digo, estoy hablando con una experta, además que lo viviste, el mayor volumen de asuntos que resuelve la Corte la resuelve en las salas, porque son, digamos, mayoritariamente también amparos en revisión. Al Pleno, pues llegan esencialmente acciones, controversias, cierto volúmenes de amparo y otro tipo de atribuciones, pero que el grueso de los asuntos están ahí. Digamos, ¿qué llevó a esto? La verdad no lo sé, porque esto va a implicar un cuello de botella mayúsculo. Recordemos que de 11 ministros se pasa a 9, y ahora a conocer todo ese volumen. Yo me quedé por un libro que estoy preparando la segunda edición. Bueno, que tú me estuviste en la presentación de ese libro en Jurídicas con el ministro Juan Luis González. Bueno, hice un estudio sobre la Corte, sobre el funcionamiento de la Corte, que ahora lo actualicé con datos a 2023. Bueno, 2023 solamente a la Suprema Corte llegaron 16,800 asuntos nuevos, ¿no? Más los que estaban de 2022, pero casi la Corte no trae rezago, eso también sale en el estudio, de tal suerte que ahora, digamos, esos 16,800 pues se repartían entre 3 instancias internas de la Corte, Pleno y 2 salas. Bueno, pues ahora esos, no sé cuántos vayan ahora, pero no sé si vayamos a estar en el mismo rango o vayamos a estar. El crecimiento estima de que este año, 2024, se pueda estar ya cerca de los 20,000 asuntos nuevos. Hay que ver, y además con esta andanada de amparos que que ya se están promoviendo contra la reforma, hay que ver también qué determinación va a tomar la Corte. Pero imaginemos un número cerrado para que el público se lo imagine, que 20,000 asuntos que antes se repartían entre 3 instancias, pero que el grueso de ellos iban a la sala, ahora todos van a ir ¿Al Pleno de 9. Eso va a hacer que las ponencias tengan una sobrecarga de trabajo con ministros mayoritariamente, eso hace suponer todo, que van a ser nuevos, ¿no? Probablemente algunos sí vengan de la carrera judicial, pero otros no, y entonces eso se va a hacer un cuello de botella monumental en perjuicio de el acceso y la resolución de los casos, ¿no? El acceso a la justicia. Entonces, la verdad es que es altamente preocupante, porque también hay entre la curva de aprendizaje y el volumen de asuntos que es, digamos, no es lo mismo 20,000 entre 11, pero que lo fuerte esté en las salas, que además en cada sesión se desahoga un número elevado de asuntos, a que ahora tengan que deliberarse, debatirse en el Pleno. Realmente es un tema preocupante. Sí, lo has externado muy bien. Aquí lo único que a mí se me ocurre es que la admisión de los asuntos en la Corte ahora, con la reducción del número de ministros y la desaparición de las salas, pues va a ser altamente discrecional. Eso puede ser, sí. Y que es lo único que a mí se me ocurre que puede disminuir el número de asuntos que Y lleguen. ya sin recurso, porque el recurso se quitó en 2021, ¿no? Exacto, entonces pues también eso va a mover muchas inquietudes, muchas. Pero en todo esto de la reforma que se ha planteado, tú viste muy bien que está encaminado, como hace ratito lo mencionaste, al Poder Judicial Federal.
Sin embargo, pues por ahí hay un artículo que dice que se tiene que replicar en los poderes judiciales locales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué considerarías que la reforma no tocó integralmente a los poderes judiciales locales? Yo también creo que es porque se tiene una visión parcial de las expectativas, de las necesidades de justicia en este país. Este país desde hace años, y al menos parte de mi reflexión académica se ha orientado hacia allá, necesita un fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas. Un dato que también destaca la relevancia de esto. Acabo de comentar que en 2023 a la Corte llegaron 16,800 asuntos. Exactamente la mitad son amparos directos en revisión. La mayoría de esos amparos están ahí para la revisión de sentencias que arrancaron en las entidades federativas, lo cual nos habla de que ahí tenemos un tema que debíamos ocuparnos hace tiempo, pero me parece que ahorita también esta reforma debió de ser más integral, tratando de fortalecer la justicia local, justamente para que ya no reboten tantos asuntos en la justicia federal. Eso no se hizo, y lo cierto es que desde mi perspectiva, la justicia local pero va a seguir siendo endeble todavía, y eso va a generar todavía no solamente que los amparos directos disminuyan, sino que en una de esas incrementen de manera significativa. Coincido plenamente. ¿Tú consideras que debieran reformarse las fiscalías y procuradurías? Sí, me parece que es el gran peldaño ausente de esta reforma. Esta narrativa que se creó para justificar la reforma judicial fue esta del sentido de impunidad que existe en la sociedad, porque no hay un acceso adecuado, porque no se imparte justicia, la idea de la puerta giratoria, que se detienen a los delincuentes, y esta idea de que los jueces los dejan salir, lo cual es equivocado. Lo que a mí me parece, y sí tengo elementos también para sostenerlo, porque uno de mis alumnos acaba de doctorar con este tema. Él lo estudió, yo lo dirigí, pero estudiamos este tema, y lo que salió de la tesis es que la reforma de 2014, que es la que inicia el tránsito para darle autonomía constitucional a las entonces fiscalías y en las entonces procuradurías, y convertirlas en las fiscalías, no son palabras mías, son palabras de mi alumno, que ahora ya es un flamante doctor. Es una reforma fracasada. Una reforma fracasada. ¿Por qué? Porque hoy en día no se ha generado esa autonomía, no se ha generado esa fortaleza institucional, y más bien vemos que nuevamente los fiscales están demasiado cerca de los ejecutivos. Me parece que eso es lo que emana de cualquiera, con 2, 3 excepciones, pero en lo general es eso. Las fiscalías siguen estando muy endebles, y ahí está el problema, porque el problema sigue siendo que los estándares judiciales en materia penal se han incrementado, pero las carpetas de investigación siguen profundamente endebles. Entonces, cuando se les presentan a jueces penales carpetas mal integradas, carpetas que no comprueban la responsabilidad de una persona, que no comprueban la comisión de un delito, pues tienen que dejar en libre a quien lo detuvieron, achacándole una conducta, porque no está plenamente justificado que él pueda ser un probable responsable. Entonces, es una reforma fracasada, y ahí sí, yo debatí con él. En sus conclusiones le dije, yo creo que hay necesidad de una segunda generación de reformas en materia de procuración de justicia. Parece ser que ahí viene, parece ser que se va a hacer, pero esa es una pieza pendiente desde hace tiempo. Coincido plenamente, es fundamental. Es el inicio de las investigaciones que cuando llegan al juez ya están hechas, y el juez tiene que resolver conforme a lo que le consigna una fiscalía. El tiempo se nos está acabando, se va como agua cuando platicamos contigo. Gracias. Todas esas investigaciones que siempre haces, tan detalladas, tan profesionales, tan profundas, por eso nos encanta platicar contigo. Pero bueno, ya estando al final del programa, pues yo te pediría, dejamos muchas cosas en el tintero.
Luego te invitamos a otro para poder continuar platicando de estos temas que tienen tantas aristas y que tú las dominas y las conoces muy, muy bien. Pero bueno, como el tiempo se nos acaba, yo pues no tengo más que agradecerte que hayas aceptado el platicar con nosotros, el sobre todo compartirnos todo lo que tú has estudiado en este tema, que no es de ahorita, lo has estudiado desde hace mucho tiempo, que lo tienes condensado precisamente en obra escrita, y que bueno, qué mejor testimonio que eso. Y de pedirte de favor si nos haces sobre todo el gusto de mandar un mensaje a nuestro público televidente, no sin antes agradecerte que hayas venido al programa. El agradecido soy yo, querida ministra, de nueva cuenta. Yo creo que el mensaje tiene que ser en este sentido que hay en muchos ámbitos. Yo lo veo en el académico, yo lo veo en el educativo con mis alumnos, a quienes, imagínate, estoy dando la clase de amparo en este semestre en la facultad, entonces es complicado, hay un sentimiento de desasosiego, de desánimo, pero yo creo que el mensaje tiene que ser de resiliencia personal, de resiliencia institucional, porque quedan todavía muchos pasos en los que todavía tenemos que estar muy pendientes. Ahorita va a empezar la implementación de esta reforma y en esa implementación la academia, la judicatura también, la abogacía, tienen que seguir buscando mecanismos de incidencia y colaboración para que estas cosas que al menos desde las premisas constitucionales son preocupantes, puedan tener algún asidero que nos permita también que algunas cosas queden mejor encaminadas. Entonces, la resiliencia es la capacidad, sí, de que entendamos que se tomó una decisión. Parece ser que las posibilidades de revertirlas son cada vez menores, pero en ese sentido tenemos que acompañar este proceso de implementación para que la reforma quede dentro de todo lo mejor encaminada posible dentro de las decisiones que se tomaron, y en eso, repito, es un sentido de responsabilidad que nos involucra a todo, a la judicatura, que todavía está haciendo una lucha, una defensa importante, a la abogacía, porque son también los que tienen una interacción más cercana y cotidiana con la judicatura, a quienes hacemos academia para tratar de explicar hacia dónde se ha orientado esta reforma, y los estudiantes, porque tenemos también que transmitirles la forma en la que esto va a cambiar y la forma en que esto va a repercutir en la manera en cómo nos vamos a acercar próximamente a la jurisdicción cuando haya algún tema controvertido que necesitemos llevar con ellos, básicamente. Entonces, un sentido de resiliencia personal e institucional. No, muchísimas gracias, César. Un placer, como siempre, escucharte y de veras, muy, muy agradecidos porque hayas aceptado estar en el programa. Agradecido soy yo. Muy gratificante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Pues como siempre es un placer escuchar a las personas que se encuentran, pues sobre todo muy empapadas del tema que nos hablan, del tema que nos platican. Y en el caso del doctor César Astudillo, pues para nosotros es muy importante escuchar la opinión desde el punto de vista académico del investigador que se ha ocupado del tema, no en este momento, desde hace mucho tiempo, en la que precisamente para poder darnos la opinión que nos ha dado, ha realizado investigaciones muy completas, estadísticas, de asuntos, de funcionamiento del Poder Judicial, y bueno, una opinión, como hemos escuchado, muy autorizada, pero sobre todo muy informada. Muchísimas gracias nuevamente, querido César, por estar con nosotros, y gracias a ustedes, nuestro público televidente, por estar una vez más con nosotros en estas charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.